¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos. Mi nombre es Daniel Yamatumbi, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas de SPC de La Tacunga, sigo la carrera de Electrónica y Automatización, dirigiéndome a la materia de Física Fundamental NRC 7839 y el tema de este día es carga y descarga de capacitores. Como es habitual, empezaremos dando un pequeño resumen que nos dice que para realizar un circuito de carga y descarga de capacitor hay que tener en cuenta que un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica y consiste en dos objetos conductores que generalmente son placas u hojas, colocados uno cerca del otro pero sin que estén en contacto. Están separadas por un aislante llamado dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico o aislante es un material que evita el paso de la corriente. También pasaremos a dar una pequeña introducción que nos dice ¿qué es el condensador? Es un dispositivo formado por dos conductores cercanos y aislados entre sí denominados placas o armaduras del condensador. Al conectar el dispositivo a un generador y establecer entre ambas placas una diferencia de potencial, se establece que una corriente eléctrica que transporta electrones desde una placa a la otra hasta que se estabiliza en un valor que depende de la capacidad del condensador. Cuando ha terminado la transferencia de electrones, ambas armaduras poseen la misma carga, aunque de signo contrario. Este dispositivo, mientras se está cargando, puede almacenar energía y en un momento determinado ceder su carga, proporcionando energía al sistema al que está conectado. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de lo que básicamente es un condensador o capacitor. Capacitores. El condensador eléctrico o capacitor eléctrico almacena energía en la forma de un campo eléctrico y se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. La capacidad depende de características físicas del condensador. Las características físicas son: si el área de las placas que está frente a frente es grande, la capacidad aumenta. Si la separación entre placas aumenta, disminuye la capacidad. El tipo de material dieléctrico que se aplica entre las placas también afecta la capacidad. Si se aumenta la tensión aplicada, se aumenta la carga almacenada. Bueno, decimos que un capacitor está formado por dos placas metálicas o armaduras paralelas de la misma superficie y encaradas, separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un generador, esta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa. Por su parte, teniendo una de las placas cargada negativamente y la otra positivamente, sus cargas son iguales y la carga neta del sistema es cero. Sin embargo, se dice que el capacitor se encuentra cargado con una carga Q. Características de los capacitores. Los capacitores pueden conducir corriente continua durante solo un instante, por lo cual podemos decir que los capacitores para las señales continuas es como un cortocircuito, aunque funcionan bien como conductores en circuitos de una corriente alterna. Es por esta propiedad que lo convierte en un dispositivo muy útil cuando se debe impedir que la corriente continua entre a determinada parte de un circuito eléctrico, pero si queremos que esta pase la alterna. Tipos de capacitores. Bueno, como primer capacitor tenemos el capacitor electrolítico, que nos dice que es un condensador. Generalmente está constituido por dos placas metálicas encontradas entre sí y separadas por una pequeña distancia y un material dieléctrico. De ahí proviene su nombre electrolítico, que puede ser aire, mica, papel, aceite, etc. Cuando un capacitor electrolítico se avería, debe ser sustituido por el mismo valor de faradios y de igual, mayor o eso es en voltaje. Bueno, aquí podemos ver la estructura de un capacitor, que es el dieléctrico, es aluminio y plástico. La carga negativa y la carga positiva, aquí como se puede evidenciar. Condensador de cerámica. Son capacitores en donde las inductancias parásitas y las pérdidas son casi nulas. La constante dieléctrica en estos elementos es muy alta, de 1000 a 10.000 veces la del aire. Algunos tipos de cerámica
permiten una alta permitividad y se alcanza altos valores de capacitancia en tamaños pequeños, pero tienen el inconveniente que son muy sensibles a la temperatura y a las variaciones de voltaje. Existen otros tipos de cerámica que tienen un valor de permitividad menor, pero que su sensibilidad a la temperatura, el voltaje y el tiempo es despreciable. Estos capacitores tienen un tamaño mayor que los otros de cerámica y se fabrican en valores de fracciones, de picofaradios hasta nanofaradios. Capacitores de plástico. Estos capacitores se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. Según el proceso de fabricación, podemos diferenciar entre los tipo K y tipo MK, que se distinguen por el material de sus armaduras, es decir, el metal en el primer caso y metal vaporizado en el segundo caso. También tenemos al condensador de poliéster. Los condensadores de poliéster son condensadores compuestos de una placa de metal con película de poliéster entre ellas, o una película metalizada que se deposita en el aislador. En comparación con la mayoría de los otros tipos de condensadores, el de poliéster tiene una gran capacidad por unidad de volumen. También vamos a ver qué es un dieléctrico o aislante. Un dieléctrico es un material que evita el paso de la corriente y su función en el condensador es aumentar la capacitancia. Puede ser de aire, papel, cerámica u otro material. Los diferentes materiales que se utilizan como dieléctricos tienen diferentes grados de permitividad. Mientras mayor sea la permitividad, mayor es la capacitancia del condensador. Aquí tenemos una fórmula donde tenemos que la capacitancia es igual a la permitividad por área sobre la distancia de separación entre las placas. Aquí tenemos la fórmula. También nos dice que la capacidad de un condensador depende de la superficie de las armaduras y la separación entre ellas. A mayor superficie, más capacidad; a menor distancia entre las armaduras, mayor capacidad. El proceso de carga y descarga de condensadores. Cuando el interruptor se mueve hacia A, la corriente I sube bruscamente, como un cortocircuito, y tiene el valor de I es igual a voltaje sobre R en amperios. Y poco a poco esta corriente va disminuyendo hasta tener un valor de 0. El voltaje en el condensador no varía instantáneamente y sube desde 0 voltios hasta E voltios. El tiempo que se tarda el voltaje en el condensador en pasar de 0 voltios hasta el 63,2% del voltaje de la fuente está dado por la fórmula tiempo es igual a resistencia por el capacitor, donde R está en ohmios y el capacitor o C está en milifaradios, y el resultado estará en milisegundos. Después de 5 por T, es decir 5 veces T, el voltaje ha subido hasta un 99,3% de su valor final. A valor de T se le llama constante de tiempo. Bueno, aquí tenemos la fórmula del constante de tiempo y también el proceso de carga en la otra imagen. Continuamos con el proceso de descarga. El interruptor está en B, entonces el voltaje en el condensador BC empezará a descender desde el voltaje inicial. La corriente tendrá un valor inicial de voltaje inicial sobre R y disminuirá hasta llegar a 0. Si el condensador había sido previamente cargado hasta un valor E voltaje, hay que reemplazar el voltaje inicial en las fórmulas con el voltaje. Los valores de la BC e I en cualquier momento se pueden obtener con las siguientes fórmulas que tenemos aquí, y también podemos ver la imagen del proceso de descarga. Bueno, aquí tenemos un pequeño formulario donde nos dice que la resistencia total en este caso es la resistencia de la resistencia, es decir, la resistencia de la resistencia y la resistencia del LED. La intensidad, aquí tenemos como ya la intensidad total, y nuestra fórmula que nos interesa es la intensidad final. También tenemos la fórmula del voltaje final, la fórmula de la carga final y la fórmula del tiempo, con la cual, ya dado nuestro tiempo, pasaremos allá los datos en los siguientes cálculos.
Para realizar el proyecto práctico necesitaremos los siguientes materiales: un protoboard, un capacitor de 1000 microfaradios, una resistencia de 7,19 kiloohmios, otra resistencia de 10K, cables cocodrilo de ser necesario, cable de timbre o cable para protoboard, un multímetro para medir el voltaje, unas tijeras o un estilete. Bueno, también necesitaremos una fuente de voltaje, en este caso la que yo tengo aquí, que marca 9 voltios, y procederemos a hacer. Bueno, con la ayuda de la fuente de voltaje procederemos a pasar voltaje al protoboard, y con la ayuda de unos cables procederemos a darle voltaje al circuito. También procederemos a ver cuál es la carga de nuestro capacitor o ver cómo se está cargando nuestro capacitor. Nosotros podremos ver esto con la ayuda de nuestro voltímetro y procedemos a ver la cantidad de carga que tiene nuestro capacitor. Una vez cargado nuestro circuito, procederemos a hacer un cortocircuito ahí y procederemos a ver cómo el LED se nos enciende mientras la carga del capacitor empieza a disminuir. Empieza a disminuir gradualmente hasta que llegue a cero. Bueno, como datos tenemos nuestros datos iniciales, que es nuestro tiempo después de haber tomado varias muestras. Tenemos que nuestro tiempo en valor 1 tenemos como 120 segundos, 3, nuestro valor 2 120,1 y nuestro valor 3 120,8. Sacamos el promedio. Este es el ensayo en tiempo de carga, así que nuestra resistencia será 10K kiloohmios, nuestra resistencia de LED será 680 ohmios, nuestra fuente es de 9 voltios. Y tenemos la primera tabla con su error del ensayo 1 de carga. Bueno, esta sería nuestra tabla 2, donde tenemos asimismo nuestro tiempo, que variable después de haber tomado varias muestras nos salió en 80,1, nuestro valor 2 80,3, nuestro valor 3 80,5 y nuestro promedio general es 80,3. Nuestra resistencia en este caso es 7,19 kiloohmios y nuestra resistencia en este caso es 680, es igual que la anterior. Tenemos la misma fuente de 9 voltios y nuestro error también tenemos aquí abajo, y sacamos nuestro error relativo y el error relativo porcentual. Bueno, para hallar los cálculos de el voltaje que vamos a tener y en el tiempo, y para hallar la capacitancia y la resistencia, tuvimos que hacer los siguientes cálculos con las fórmulas que ya vimos. En este caso, para este del circuito de la carga del capacitor, en nuestra R1 tenemos 10K, tenemos nuestra R2, aquí también tenemos la resistencia del LED, y con eso también tenemos que tomar en cuenta que tenemos 9 voltios pero menos 1,6, que es lo que consume el LED, nos queda 7,4 voltios. Bueno, aquí sacando la resistencia total, tenemos que la resistencia de 1 más la resistencia del LED y nos da 10,68K. La intensidad, aquí voltaje sobre resistencia, y aquí la intensidad final, lo que necesitamos. Nuestra corriente inicial, la que pusimos ahí, aquí simplemente reemplazamos 120, que es nuestro tiempo, a determinar la resistencia total que hemos hallado, y en este caso hemos utilizado un capacitor de 1000 microfaradios y nos da esta intensidad.
También el voltaje final, asimismo reemplazamos la corriente total, la resistencia total, 1 menos E sobre elevado a la 120, que es nuestro tiempo, la resistencia, el capacitor, y tenemos nuestro voltaje final. Al igual que en la carga, simplemente decimos que la carga es el voltaje inicial por la capacitancia total, entre paréntesis 1 menos E elevado al tiempo sobre la resistencia y la carga, y tenemos esta carga final. Tenemos nuestro tiempo, que ya encontrado una vez todos los datos, tenemos que menos nuestra resistencia total por la carga total, el logaritmo natural de 1 menos sobre el voltaje final sobre el voltaje inicial, y tenemos que nuestro tiempo es de 119 segundos, 72, es decir, aproximando a 120 segundos. Aquí está la descarga del capacitor. Asimismo, utilizamos las mismas fórmulas y llegamos a obtener nuestro tiempo, que es de 79,85 segundos, 79 segundos o 80 aproximadamente. Como conclusiones tenemos que los dieléctricos son muy importantes en la fabricación de los condensadores, ya que con un buen dieléctrico la capacidad de almacenar se incrementa significativamente. También decimos que los circuitos de los condensadores de resistencia tienen diversas formas de conectarlos. Las más básicas son las conexiones en serie, paralela y mixta. La conexión serie trata de conectar de un elemento tras otro elemento. La conexión paralela es conectar un elemento al lado de otro elemento con dos nodos en común, y la mixta es la combinación de serie y paralelo. Bueno gente, gracias, esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta en el próximo video.